¿Cómo están? Bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la serie Bien Forever You. ¿No vas a comer, Johan?, preguntó el hermano Frank, después de que Johan simplemente bebiera un poco. Yo voy a conducir, dijo Pi. Solo estás aquí para cuidar a tu novio. Desde el principio supimos que seguro no tomarías por cuidar a Noro, bromeó James. No importa cuánto tomes, no te emborracharás, ¿verdad? ¿No quieres tomar un poco, verdad? Claro que no, porque tengo que cuidar a Nor. Me reí en secreto, porque se siente que él me está cuidando demasiado. La conversación siguió cambiando. Nor, ¿por qué tienes el cuello rígido? Esto no es una broma, dijo James. Comencé a sentirme un poco mareado y me giré para mirar a la persona frente a mí. Pi, estoy a punto de caer. ¿Estás bien?, me preguntó Johan. Me giré y le di una amplia sonrisa a la persona que preguntaba. Con mi conciencia, no queda mucho ahora. James, ¿puedes dejar de molestar? Celebremos el hecho de que ustedes dos están juntos. Pero no es extraño, James. Vinimos a celebrarlo. Pero no es extraño, James. Johan no está viviendo nada. Esto no parece una celebración. Es suficiente, dijo Johan, listo para tomar la copa de vino de mi mano. Voy a tomar solo un vaso más. Empecé a llorar porque quería tomar. Ya es suficiente. ¿Qué debo hacer si te sientes mal?, dijo la otra persona. Eso inmediatamente me hizo fruncir el ceño. Como no soy tan testarudo, terminé accediendo, así que dejé de tomar. Pero no importa cuánto Johan tome, él nunca se embriagaría. En cuanto a mí, después de 2 solos tragos, comencé a perder el equilibrio. Giré la cabeza para mirar a la dirección que estaba mirando Frank, y vi a esa joven. Era muy hermosa. Johan llamó a la mujer en voz baja, antes de pararse detrás del sofá donde estábamos sentados. Lentamente extendí la mano para rodear el cuello de Johan detrás del sofá. «¿Qué coincidencia? ¿Estás aquí de visita?», dijo la joven. Johan no respondió antes de levantar la mano de la otra persona, pero la mujer se negó. «Oh, eres muy frío. La última vez que estuvimos juntos, no te comportabas de esa manera», dijo eso la joven y se inclinó, susurrándole al oído. Las otras personas en la mesa se giraron para mirarse sorprendidos. «Grace, ¿estás borracha?», preguntó James. «Ella es Grace. Es la persona de la cual he oído hablar a veces», dijo que era fan de Johan. «No estoy mareada, James. Estoy muy bien. Te he extrañado mucho, ¿sabes?». Su voz era muy dulce y cautivadora. Me di la vuelta y vi a Johan, que estaba siendo atacado. Esa mujer quería abrazarlo. Quería estar muy cerca de él, pero él se negó a hacer nada. Pero él se negó y solo mantuvo sus ojos en mí. ¿Qué significaba esa sonrisa? «Johan, ¿por qué tuviste que terminar conmigo? ¿Sabes cuánto te quiero? Puedo aceptarlo todo, menos estar lejos de ti». «Vuelve conmigo», dijo suavemente esa joven, con una voz dulce y cautivadora, antes de rodear el sofá y tratar de sentarse en el regazo de Johan. Pero Johan le dio una sonrisa. Me miró y puso su brazo alrededor de mi cintura. Yo estaba un poco tomado y no estaba muy consciente. Solo supe que ese lugar era mío, antes de que él me moviera para sentarme en el regazo. Extendió ambas manos y las colocó alrededor de su cuello. «Johan me pertenece solo a mí», dije frunciendo el ceño a la otra persona. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. «Él solo me pertenece». «Solo me perteneces a mí, ¿verdad? Respóndeme ahora». «Claro, solo te pertenezco a ti», respondió Johan. La otra joven lo llamó en estado de shock y comenzó a gritar. Pero James se levantó primero. «Grace, no te metas con Johan», dijo él y trató de alejarla. Pero la joven se negó. Se soltó de la mano de James y de repente levantó su mano para sostenerme del cabello. Pero en cambio Johan tomó su mano primero. La miró molesto y apretó la muñeca de esa joven, antes de que la persona capturara diera un grito de dolor. Grace intentó apartar la mano, pero no pudo. «Vete y ya no hagas un alboroto por aquí», dijo Frank, dándole una advertencia. Grace nos miró con ira y salió enojada del lugar. El sonido de los tacones altos golpeando el suelo indicaba claramente que estaba muy furiosa. «¿Por qué tiene que haber alguien más?», pregunté. «¿Por qué tendría que haber alguien más?», dijo Johan. Ambos nos miramos como si estuviéramos bajo un hechizo. Normalmente no me atrevería a mirar a ese par de ojos, pero como estoy un poco tomado, tenía mucho valor. «¿No podemos ser solo uno? Solo debo existir yo. ¿Puedes simplemente solo mirarme a mí?».
Susurré con voz profunda. Su hermoso rostro muestra una leve sonrisa, indicando que está extremadamente satisfecho. Él se acerca más a mí, dándome un tierno beso. Dígame usted qué les pareció el spoiler. Cuídense mucho. Bye.